Hoy vamos a mirar otro pasaje de la segunda de Corintios. Está en el capítulo 5, versículos 1 al 11 y después otros dos para terminar. El título para hoy es El cuerpo celestial. Pablo va a hacer aquí una disertación sobre la resurrección, pero con un enfoque un poco diferente a donde ha tratado el tema en otras partes. Preparémonos entonces, porque este es un punto que quizás no consideramos mucho en nuestro andar cotidiano, pero que es muy importante porque es la realidad que vamos a vivir apenas cerremos los ojos a este mundo. Versículo 1 de la segunda de Corintios, capítulo 5. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Pues sabemos que cuando se deshaga esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Aquí hay que hacer un ejercicio espiritual, porque nuestra mente nos hace vivir muy aterrizados, digo yo, en las circunstancias y en los momentos de esta vida. Pero el Espíritu está clamando para que nosotros levantemos la mirada a las cosas de arriba. Este es un buen tema para pensar en esas noches de insomnio o en los momentos de ansiedad, cuando debemos levantar los ojos de las cosas de la tierra hacia las del cielo. Pablo entonces nos dice, sabemos, es decir, todo cristiano debe tener una certeza, una seguridad sobre este planteamiento de Pablo, que cuando se deshaga esta carpa terrenal, o sea, nuestro cuerpo, en el cual vivimos, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. Bueno, es un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo. Es interesante espiritualmente mirar esto, porque resulta que nosotros miramos nuestro cuerpo físico muchísimo. Cada día nos acercamos al espejo más de una vez, miramos a ver si tiene una arruga más, si tiene una peca más, si estamos bien peinados, si podemos ser todavía atractivos o no. Todo esto es una carga no solo para la mente, sino para el espíritu. Pero tenemos que entender que el mundano está anclado en la tierra y solo ve lo de aquí, pero nosotros no somos mundanos. Por eso los hijos de Dios ven lo que está por venir. Y esto está por venir. En este versículo se nos plantea una realidad que puede presentarse hoy mismo, en unos días, en unos meses o en unos años, pero que se va a presentar de todas maneras, que es cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal. Por tanto, tenemos que tener claro qué es lo que viene a continuación. Porque el mundano, que solamente se fija en lo físico, en lo terrenal, en lo aparente, está en oposición al espiritual, al Hijo de Dios, que debe mirar otras cosas. Entonces, eso marca una diferencia. Primero, en la forma de vivir. Para el mundano, lo importante es lo de cada día. Para el espiritual, lo importante es la esperanza en lo que viene. Y eso también marca entonces la forma de morir. Va a ser muy distinta la forma de cerrar los ojos del mundano a la del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios que está consciente de qué es lo que está pasando en ese momento supremo, que es la muerte. Ese momento para el mundano va a ser un final de muchas cosas. Se afanó mucho por conseguir cosas aquí en la tierra, pero todo se acaba en ese momento.
todo pierde su sentido, pero para el espiritual es apenas el inicio de la vida que va a durar por siempre. Nos dice el versículo 2, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Tenemos que confesar que después de cierta edad pareciera que ya pasa un poco el entusiasmo de vivir y empieza uno a mirar las dificultades con otro peso, cada vez un poco más fuerte, mayor. Los sufrimientos cada vez tocan un poco más partes sensibles que antes quizás no se lesionaban tan seguido. Entonces nos fatigamos en nuestro cuerpo actual, y esto es válido para tanto el creyente como para el incrédulo. Pero el creyente dice, anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial. Yo preguntaría, si es cierto que esto ocurre en la mente y en el corazón de todo creyente, que haya un anhelo, y toca decirlo así, un anhelo por la muerte, pero por la muerte no como un final, sino como un principio, porque se está viendo lo que dice aquí, anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial, anhelamos ver esa transformación de este cuerpo que dice la Biblia que nos trae dolores y miserias, y es verdad, por un cuerpo completamente renovado que apenas logramos percibir o intuir en los pasajes donde se nos ha hablado de ellos, como por ejemplo en la transfiguración en el monte, cuando el Señor se presenta, o en la resurrección glorificado, cuando se presenta deslumbrante, glorioso. Y entonces empezamos a percibir que hay dos clases de cuerpo: el cuerpo físico que tenemos en este momento y el cuerpo que el Señor nos va a dar más adelante. Los hijos de Dios no se sienten plenos en realidad con nada de este mundo, ¿sí? Los verdaderos hijos de Dios, nada los llena. Los logros, las posesiones, todo lo material, todo lo terrenal es mirado como pasajero por el verdadero Hijo de Dios. Porque hay una necesidad profunda en el ser íntimo que Dios puso, que es la necesidad de trascender. Y con eso quiero decir, no sentir que todo se acaba en un instante, sino que la vida es mucho más que lo que hay aquí y la muerte. La muerte es el inicio de algo a veces ni siquiera fácil de imaginar, pero que es trascendente, porque sabemos que la eternidad va a ser precisamente eso, eterna. La trascendencia busca no desaparecer. Todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos logrado y lo que hemos sufrido debe tener algún sentido, algún propósito, y no solamente que se quede a las puertas de la tumba, sino que sirva de experiencia, de vivencia, de aprendizaje, de crecimiento para una vida trascendente en la eternidad. Versículo 3. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Aquí está la idea de la trascendencia. Sabemos que la eternidad no es algo etéreo o nebuloso. La religión nos había metido esa idea en la cabeza. Una situación bastante aburrida porque iba a ser rutinaria y repetitiva por tiempos y tiempos y tiempos. Esa era una de las estrategias de Satanás para no hacernos buscar la eternidad. Pero cuando empezamos a descubrir la palabra, vamos a ver que la eternidad planteada como está en Apocalipsis y como lo habla el Señor Jesucristo y como lo enseña Pablo en sus epístolas, es mucho más real que lo que ahora tenemos, que lo que ahora podemos ver, oír y sentir. Te lo repito para que lo medites. Esa eternidad que nos está esperando
es mucho más real, palpable y vivible que esta, con la diferencia de que allá no va a haber las cargas que tenemos aquí y que los límites que nos acompañan tampoco estarán allá. Entonces tiene que ser algo absolutamente increíble, maravilloso, pero hay que visualizarlo bíblicamente para que la esperanza nos dirija hacia allá todos los días cuando damos nuestros pasos aquí. Versículo 4. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Entonces, es cierto, hay un sentimiento un poco contradictorio, que es el de que en el fondo no queremos morir, pero también en el fondo queremos vivir por toda la eternidad. Eso se resuelve rápidamente a nivel cristiano diciendo, bueno, Señor, no vamos a morir, vamos a ser arrebatados. Qué bueno, pasamos de esta vida a la otra, sin la carga de la muerte. Pero insisto, aquí lo concreto, la situación crucial que tenemos que entender es que hay un llamado que puso Dios en nuestro corazón. Es una necesidad de eternidad. Te lo explico para que, yo sé que tú lo entiendes, pero es para que se quede bien grabado. Cada día que tú te levantas, como hijo de Dios, te das cuenta que no es solamente lo que vives ese día, que debes vivirlo con contentamiento, sí, con paciencia, con sabiduría, sí, pero que debes vivirlo con la esperanza de una eternidad. Y cuando lo miras así, descubres que en el fondo de tu corazón, a medida que van pasando los años, tú realmente quieres pasar de esta vida a la otra, a pesar de la contradicción de que no queremos morir, como dije antes. Sí queremos la vida eterna, queremos ese cuerpo transformado, glorificado, porque queremos tener la certeza de que no somos solamente polvo. Y ese sentir de eternidad y de no ser solo polvo está colocado también en el corazón del inconverso. Lo que ocurre es que él tapa todas esas necesidades con afanes y sensiblerías de este mundo. Hoy estamos tratando de despertar estas cosas profundas que están guardadas, porque esto le va a dar un sentido nuevo a nuestro vivir cristiano. La oración adquiere un propósito cuando tenemos esperanza en la eternidad, porque entonces también vamos a preocuparnos por nuestros amados conocidos que todavía no conocen al Señor, o que lo conocen en forma imperfecta. Como estamos en función de eternidad, entonces la carga de compartir el Evangelio es más fuerte, es más poderosa. Abrimos nuestra boca con más facilidad. Por la carga de la eternidad también es más fácil que podamos confesar nuestros pecados, porque sabemos que debemos estar listos, porque en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. Y por tanto no queremos entonces guardar ningún pecado, mucho menos los ocultos, para que las vestiduras sean limpias y resplandecientes. Nuestro trabajo en la iglesia también adquiere una nueva dimensión. Servir al hermano, ayudarlo, compartirle, tiene dimensión de eternidad, porque los dos nos vamos a encontrar algún día allá. Y vamos a saber que entonces el uno fue bendición para el otro. Por consiguiente sabemos que nada que hagamos aquí para Dios es perdido. Como ven, es increíblemente importante tener comprensión de este tema, de lo que es la transformación de lo material a lo eterno. Versículo 5. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos otra cosa. El Señor pone el hambre
pero también pone los medios para que quede satisfecha esa hambre. El hambre de eternidad se satisface con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y con su guianza. Por eso dice que nos ha dado esa garantía, su Espíritu Santo, para que nos guíe a esa eternidad. Si pudiéramos ver, aunque solo fuera un poquito más alto de lo que vemos ahora, entenderíamos también un poco más la grandeza de nuestro llamado. Cuando el Señor vino a tu corazón, lo tocó y te habló para que tú dijeras: sí, Señor, te acepto en mi vida de aquí en adelante, para que tú seas mi Salvador. Comprendes ahora que no es solamente un llamado de salvación momentánea, sino que es un llamado hacia la vida eterna. Te está sacando del hoyo profundo, del abismo del infierno, para llevarte a los deleites que nos tiene preparados para esa eternidad. Pero no es solamente eso, sino que es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros para que no solamente vivamos como en función de que nos vamos a ganar una herencia, sino que pone una cantidad de fuerzas que hacen que trabajemos para Dios con un gozo diferente, renovado. Porque sabemos, lo dije hace unos minutos, que cada obra para Dios es una bendición más para la eternidad. Y que lo más importante de la eternidad va a ser la presencia de Dios allá frente a nosotros. Disfrutar de esa presencia que ahora nos parece tan a veces lejana, a veces tan difícil de acercarse a ella. En esa eternidad va a ser un disfrute continuo. Entonces yo no solamente ya busco las bendiciones de la eternidad, sino que busco al dueño de la eternidad. Lo grandioso que Dios ha puesto dentro de nosotros y lo increíble y grandioso de nuestro futuro. Es decir, meditar en la eternidad es entrar en unos límites más allá de cualquier especulación o de cualquier ciencia ficción o de cualquier cuento fantástico, porque lograr comprender lo que va a ser nuestra vida con ese cuerpo renovado en esa eternidad simplemente es fuera de todo límite, no cabe dentro de la cabeza. Pero aunque no logremos concretar muchas cosas, de todas formas sí hay una percepción leve de lo grandioso, lo hermoso, lo sorprendente, lo resplandeciente que va a ser esa vida en la eternidad. Versículo 6. Así que siempre vivimos en plena confianza, amén, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Sí, claro, esa es la confianza del creyente. Vive con hambre de hogar celestial, vive con hambre de cercanía divina y vive con hambre de esos sueños increíbles de vida eterna. Sin embargo, vive con confianza de lo que ahora tiene que vivir. Lo que estamos viendo hoy es el contexto de un versículo que usamos mucho en nuestra vida cristiana. En la Reina Valera del 60 dice: por fe andamos, no por vista. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Cuánta importancia tiene esta palabra? Por favor, mírenla detenidamente, medítenla por favor y grábensela en el espíritu. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Esta palabra es el antídoto de la invasión de las emociones. Cuando estoy deprimido, cuando estoy ansioso, cuando estoy rabioso, cuando estoy confundido, cuando se me olvidó la palabra, me acuerdo de este versículo y entonces todo vuelve a la realidad de Dios. Andamos, vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. No por lo que sentimos, no por lo que oímos y mucho menos por lo que nos indica las emociones.
Pero en el contexto en el que estamos, esta es una invitación para desafiarnos a creer. ¿Qué es desafiarse uno a creer? Es simplemente decir, bueno Señor, no entiendo todo lo que me estás enseñando, pero lo creo. Y como lo creo, lo voy a vivir. No importa cuánta confusión, cuántas dudas, cuánta oscuridad mental, yo voy a caminar en la luz de tu palabra. Me desafío a creer. Solo los que se sienten encadenados por los límites de lo físico son los que se desafían a andar por lo que creen. Espero que a más de uno le haya pasado esto, y es que examina su vida, examina lo que ha aprendido a lo largo de todos estos años de caminar, y se da cuenta que una gran parte de lo que le enseñaron es mentira o es media verdad. Y que cuando examina esa necesidad a la luz de la Biblia sí le responde con una verdad contundente, y entonces dice, ahora entiendo, me voy a guiar por la verdad de Dios. Pero para que eso ocurra se necesita, cuestionar lo que aprendió del mundo. Porque hay muchos que creen con los ojos cerrados y caminando como ciegos lo que les enseñaron en el colegio, en la universidad, los maestros, los padres, que no tenían al Señor, los amigos, la prensa, los medios de comunicación, y son mentiras que caminan por el cerebro de muchos, mentiras que dirigen la vida de muchos, y muchos son los que las creen. Para romper esos límites de lo físico es necesario estar siendo confrontado continuamente por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Entonces se puede descubrir, por ejemplo, la grandeza de un Enoc caminando junto a Dios porque le creyó a Dios. Y por tanto salió de este mundo de una forma totalmente fuera de lo racional. Ninguna lógica, ninguna filosofía, ninguna red social va a explicar el arrebatamiento de Enoc. Y eso mismo va a pasar con la iglesia, para aquellos que creen. Cristianos que se decidieron a salir del montón del cristiano promedio que anda con el cerebro lavado de falsas doctrinas. Versículo 8. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Ahora Pablo se va al mundo de los sueños espirituales, de los anhelos espirituales. Y entonces nos dice aquí que la muerte no es el final, es el principio de una gran aventura. Queremos estar en el hogar celestial con el Señor. Versículo 9. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Tomó toda la enseñanza y la predicación Pablo y la enfocó hacia el autor del milagro de la resurrección y de la glorificación del cuerpo. Y no solo eso, sino que lo llevó a nivel de sentimiento legítimo y puro. Nuestro objetivo es agradarlo a Él. Para eso necesitamos descubrir toda la miserableza del egoísmo humano. Cuando vivimos en la carne no somos sino egoístas. No queremos agradar a nadie y mucho menos a Dios, solamente a nosotros. Pero el egoísmo es el desperdicio de una vida que ha seguido los parámetros humanos. Y cuando uno se sale de eso, por la palabra que lo ayuda a comprender que la vida es mucho más que una serie de conceptos mundanos y egoístas, entonces logra ver la belleza de todas las promesas del Señor, y esta es una de ellas. Versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Aquí entonces
viene, ¿cómo decirlo para que sea bíblicamente correcto? Nos estaba hablando de la bendición del cuerpo glorificado, pero no podemos hablar de un precio ni de una condición, porque la gracia no pone precios ni condiciones, pero sí hay una responsabilidad, ese es el término, de parte del creyente. Como lo que tenemos por delante es ni más ni menos que la vida eterna y el cuerpo glorificado y el disfrute de la presencia de Dios, entonces vamos a ser juzgados, pero en el concepto bíblico y jurídico de lo que es un juicio. En el mundo actual tomamos la palabra juicio como alguien que señala y acusa, y eso no es así. Jurídicamente, juicio es ser llevado ante el juez para que sean examinadas los pros y los contras de las acciones que han sido efectuadas. Entonces el juez decide si las acciones fueron correctas o incorrectas. Eso es lo que es un juicio, eso es lo que se hace en un juzgado. Y este juzgado es el del tribunal de Cristo. Dice allí en el versículo 10, continúa: cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Básicamente lo que ahora tenemos que vivir es parte de las consecuencias de nuestros errores y pecados antes de conocer al Señor. Pero esta palabra se refiere es a lo que hayamos hecho bien o mal en la vida cristiana. Imaginemos entonces este momento que no es de castigo, porque el creyente, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Entonces no podemos ser juzgados para juicio, ni para condenación, sino para galardones, ¿recuerdan? Entonces no es un juzgado de castigo. Sin embargo, yo creo que vamos a sentir pena en algún momento cuando descubramos o se descubra en público todo lo que desperdiciamos por no esforzarnos o por no confiar en Dios. Una vida cristiana que debía haber sido mucho más esplendorosa se quedó corta por la pereza, por la indolencia, por el egoísmo también, por la carnalidad y por tantas otras cosas que no permitieron confiar plenamente en las promesas y en la palabra de Dios. Y termina entonces esta palabra en el versículo 11. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Entonces el versículo 11 que leímos nos llama a la responsabilidad de los grandes dones y beneficios que el Señor nos ha dado hasta el momento. La salvación, la santificación y la glorificación requieren que demos una respuesta afirmativa al Señor en muchas cosas. Señor, tú viniste y nos preguntaste que si queríamos aceptarte como Salvador y dijimos sí, amén. Después vienes y nos preguntas que si permitimos al Espíritu Santo santificarnos. Algunos dicen que eso no ocurre, yo a veces también lo creo, sino que la obra santificadora debe seguir necesariamente a la obra salvadora. Sin embargo, vemos a demasiados cristianos que parecen frenar la obra santificadora. Por eso estoy haciendo aquí la pregunta, o parodiando la pregunta. El Señor nos pregunta, ¿quieren ser santos? Yo me temo que algunos dicen, no, Señor. El pastor sí, pero yo no. ¿Y será que nos va a preguntar el Señor cuando estemos muriendo, ¿quieren ser glorificados? ¿Qué creen ustedes que responderá la inmensa mayoría? Yo creo que ninguno va a decir que no. Todos diremos, sí, amén, Señor.
En un instante seremos transformados. No se nos preguntó. Entonces, ¿por qué? Porque la respuesta viene con la santificación. Cuando yo estoy aceptando la obra santificadora de Dios, le estoy diciendo también, Señor, glorifícame, llévame a tu presencia, transfórmame para estar junto a ti, con un cuerpo nuevo, con el cual yo pueda gozarme de tu presencia. Hermanos, entonces el Señor hoy nos invita a que miremos cada instante de nuestro presente, del tiempo que nos queda aquí en la tierra. No sabemos cuánto es, pero cada minuto es precioso. Y entonces podemos decirle, Señor, no queremos estorbarte en nada. Obra en nosotros para que seamos perfeccionados para ti conforme a tu voluntad. Y entonces cuando llegue el momento, tú nos glorifiques. Amén y amén.